La primera fecha de hoy es de 1885, 17 de mayo, la que queremos recordar, que es cuando se inicia el servicio público telefónico en Corrientes. El teléfono iba desde la Casa de Gobierno al Ministerio de Gobierno y estaba, por supuesto, en el despacho del gobernador, en el despacho del ministro. Todavía se puede ver en la guía de 1910 de Serrano una foto ahí en la que está, ¿no es cierto?, sentado Vidal, y ahí atrás, en un lugar de privilegio, como hoy podría ser una ultra supercomputadora, está colocado el teléfono en una especie de estante. La segunda fecha es de 1846 y es el 21 de mayo. Llega el primer fotógrafo a Corrientes, interesante para la época, un señor Aristide Stepani. Hay que tener en cuenta de que tenemos pocos retratos de nuestros próceres, porque era muy caro hacerse un retrato, entonces solamente una persona de mucho dinero podía pagarlo, y aparte tenía que haber un pintor, ¿no es cierto? Los primeros pintores, el primero que llegó acá llegó en 1850 y algo, una cosa así. De manera que también la fotografía ni hablemos después. Después se va a producir la unión. El profesor Marcelo Fernández ha explicado muy bien esa alianza, esa sociedad entre el pintor y el fotógrafo para hacer un cuadro. O sea, la parte más difícil de pintar, que son las manos y la cara, las hacía el fotógrafo, y todo hecho a escala. Después el pintor pintaba el resto. Hay algunos retratos muy famosos, por ejemplo, como el enorme retrato de pie de Sinforosa Lorón y Rubio, que ahora está conservado en la Casa de la Cultura de Goya. La tercera fecha, esta es una fecha importante para gente que, como mi nieto, por ejemplo, que viene y me preguntó cómo se llamaba la ciudad cuando se fundó. La ciudad cuando se fundó se llamaba Ciudad de Vera. Así nomás, Ciudad de Vera. Con el tiempo le fueron agregando, ¿no es cierto?, pedacitos. Entonces, en el acta capitular de 1633, del 30 de mayo, los cabildantes decidieron que se agregara, ¿no es cierto?, el nombre de San Juan al de la ciudad. Y ahí comenzó a llamarse San Juan de Vera. Y después, todavía más tarde, le van a agregar de las 7 Corrientes. Pero el nombre original de la ciudad, que fue lo que me preguntó el otro día uno de mis nietos, era Ciudad de Vera. Una fecha próxima importante, ¿no es cierto?, el 25 de mayo de 1865. Importante porque uno ve combate en Entebbe, o operación Entebbe, ve, ¿no es cierto?, la caída del Halcón Negro. Y bueno, en aquella época era un poco más primitivo, pero el 25 de mayo del 65, una fuerza combinada, una operación anfibia, se dice hoy, ¿no es cierto?, de barcos brasileños, con algunos soldados brasileños y tropas argentinas, asalta Corrientes, que había sido ocupada por los paraguayos. Recupera la ciudad y después de un breve lapso, que no puede quedarse por falta de caballería para perseguir, y porque la Marina brasileña se niega a cortar el paso de la Patria para que no lleguen refuerzos desde el Paraguay, se tienen que replegar de nuevo hacia Esquina. Lo importante de esa acción es que demuestra lo vulnerable que es el ataque paraguayo, sobre todo porque su jefe se quedó allá atrás. El mariscal no salió nunca de Humaitá, mandó sus generales para adelante. Cuando algo salía mal, los procesaban y los fusilaban por traición. Pero él se quedó prácticamente hasta que el enemigo no llegó a él no se movió del territorio del Paraguay. Por supuesto, su conducción adolecía de grandes faltas de distancia. Y poco tiempo después, porque después de ese encuentro, ¿no es cierto?, en lo que ahora es el Parque Mitre, una parte importante de la escuadra brasileña se queda del lado del Chaco, enfrente de Riachuelo, que va a ser la que es atacada y produce aquella gran batalla naval, ¿no es cierto?, la batalla de Riachuelo, que es una de las más importantes de América del Sur y la más importante como encuentro naval de su época. El encuentro de Riachuelo, el ataque ese del 25 de mayo, que muestra lo vulnerable que es el avance paraguayo, y sobre todo la caída de Uruguayana, determinan que el territorio de Corrientes, que había sido ocupado por los paraguayos, tenga que ser evacuado. Y bueno, después tenemos dos reformas constitucionales, una que se dice que fue hecha sobre el tambor, la de 1864, que se aprueba el 25 de mayo también, pero de 1864, como consecuencia de la derrota de Pavón. Entonces, Pavón es una batalla que determina el triunfo de Buenos Aires sobre las provincias, uno de sus tantos triunfos, ¿no es cierto?, pero uno de los más importantes. Entonces, la constitución de la provincia tiene que ser adaptada a los intereses del vencedor. Y la otra, que es la de 1889, que se aprobó, el día fue un
también un 25 de mayo, un día importante, el 25 de mayo para Corrientes, ¿no? Es la Constitución que nos dio una serie de cosas que son importantes de resaltar. La primera es que estableció el sistema bicameral. El sistema bicameral es más democrático. Cuanta más gente participa del gobierno, más, evidentemente, más democracia hay, ¿no es cierto? Y además, cuantos más cuerpos hay que participen, hay menos posibilidades de un mando único que imponga úcases. Y es notorio que solamente los territorios nacionales todavía están en un proceso evolutivo que hace que mantengan sistemas unicamerales. Esa es una de las cuestiones. Otra muy interesante es que la Constitución del 89 estableció un sistema de jueces a término, además de crear el Superior Tribunal. O sea, los jueces duraban y cada tanto el Senado tenía que reevaluarlos. Ese sistema duró sin ningún problema 75 años. Inclusive el peronismo lo aplicó, o sea, digo, para un cambio que podría decirse ideológico importante. Recién en 1960 se sacó. O sea, los jueces a término representaban que no me acuerdo cuántos, pero cada 4 años, cuando fuese el Senado los evaluaba a ver si su... O sea, que eso de que dura toda la vida mientras no tenga mala conducta, en Corrientes no. En Corrientes se aplicó un sistema diferente y funcionó muy bien durante larguísimo tiempo.